Un hombre se disfraza de chofer para conocer a la familia de su novia rica, pero rompió en lágrimas cuando fue tratado así. Alejandro caminaba lentamente por el salón del gran evento benéfico, observando las suaves luces que bailaban en las paredes, reflejándose en las copas de cristal que tintineaban al son de las conversaciones apagadas. El aire estaba impregnado de una mezcla de perfumes caros y risas contenidas, donde el lujo y la sofisticación se entrelazaban en cada detalle. Se sentía fuera de lugar en aquel ambiente, pero mantenía la compostura, recordando el motivo que lo había llevado hasta allí: apoyar una causa noble y quizás hacer nuevas conexiones para su trabajo. Vistiendo un traje sencillo pero elegante, caminaba con la confianza de alguien que, a pesar de las adversidades de la vida, había conquistado su lugar en el mundo. Mientras se dirigía a la mesa de cócteles, algo llamó su atención. En medio de la multitud, sus ojos fueron capturados por una mujer de belleza radiante, cuya presencia parecía iluminar el ambiente a su alrededor. Estaba rodeada de otras personas, pero parecía ajena a las conversaciones superficiales que la rodeaban. Alejandro, sin poder apartar la mirada, notó la sonrisa serena que adornaba su rostro. Por un momento sintió que aquella era una persona diferente a las demás en aquel lugar. Armándose de valor, Alejandro se acercó, colocándose junto a la mujer en la mesa de bebidas. «Buenas noches», dijo, intentando sonar casual mientras se servía un poco de vino en su copa. La mujer se volvió hacia él, con los ojos brillando de curiosidad. «Buenas noches», respondió ella, con una sonrisa amable. «¿Tú también encuentras estos eventos aburridos?», preguntó con un toque de ironía en la voz. Alejandro rió, sorprendido por su franqueza. «Diría que son interesantes», dijo él, sopesando sus palabras, «pero parece que tú tampoco eres una gran fan de estas reuniones». Ella se encogió de hombros, aún sonriendo. «Son parte del paquete, desafortunadamente. Pero hoy no estoy aquí por obligación. Estoy aquí por algo en lo que realmente creo». Alejandro se interesó. «¿Y qué sería eso?», preguntó, genuinamente curioso. «Educación para todos», respondió ella, con una repentina pasión iluminando su rostro. «Creo que todos, independientemente de sus orígenes, merecen una oportunidad justa en la vida. Este evento es para recaudar fondos para escuelas en áreas desfavorecidas. Es una causa que me toca profundamente». Alejandro se sintió aún más atraído por ella, no solo por su belleza, sino por su empatía y determinación. «Es una causa noble», dijo Alejandro asintiendo. «Yo también vengo de un origen humilde y sé cuánto puede cambiar vidas la educación». La mujer lo miró de forma más atenta, como si intentara descifrarlo. «Eso es raro por aquí», dijo ella, con un tono más suave. «Muchas personas solo contribuyen porque es bueno para su imagen. Pero tú pareces diferente». Antes de que Alejandro pudiera responder, un hombre mayor se acercó, interrumpiendo la conversación. «Lucía, querida, necesitamos ir a la siguiente parte del evento», dijo él, con un tono que no dejaba espacio para negativas. «Claro, papá», respondió ella, volviéndose hacia Alejandro con una sonrisa de disculpa. «Ha sido un placer conocerte». «Alejandro», dijo él, extendiendo la mano. «El placer ha sido mío, Lucía». Ella estrechó su mano con firmeza, sus ojos encontrándose con los de él por un instante más antes de alejarse con su padre. Alejandro se quedó quieto, observándola partir, sintiendo que algo profundo había ocurrido en aquel breve encuentro, algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando Lucía y su padre desaparecieron entre la multitud, Alejandro se permitió un suspiro profundo. «Lucía», susurró para sí mismo, repitiendo el nombre que ahora no podía sacarse de la cabeza. El destino, al parecer, tenía sus propios planes para él esa noche. Estaba más que dispuesto a seguirlos. Alejandro sabía que necesitaba conocerla mejor, pero también sabía que el camino no sería fácil. Las apariencias engañan, y en aquel mundo de lujo y poder no todo era lo que parecía. Estaba a punto de descubrir que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, pero también que las mayores batallas se libran dentro de los corazones. Los días siguientes al encuentro en el evento benéfico pasaron como un borrón para Alejandro. El pensamiento de Lucía dominaba su mente. Cada detalle de su breve encuentro con ella se repetía en su cabeza como una melodía que no podía olvidar. La manera en que había hablado sobre la educación, la pasión en su voz y la gracia con la que se movía. Todo en ella lo fascinaba. Sabía que necesitaba verla de nuevo,
Pero había un obstáculo que lo inquietaba profundamente: la familia de Lucía. Alejandro sabía que los padres de ella, especialmente su padre, eran figuras poderosas e influyentes en la ciudad. Personas que probablemente no aceptarían de buen grado a un hombre de orígenes humildes como él. Lucía había mencionado brevemente lo exigentes que eran. Pero Alejandro podía sentir que había mucho más detrás de aquella fachada de poder y prestigio. Necesitaba entender con quién estaba tratando antes de dar el siguiente paso. Fue entonces cuando una idea osada comenzó a formarse en su mente. Sentado en su pequeño apartamento, Alejandro pensaba en cómo podría descubrir más sobre la familia de Lucía sin revelar quién era realmente. Disfrazarse como alguien común, alguien que ellos no considerarían una amenaza. La idea de hacerse pasar por chofer surgió casi como una broma. Pero cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía. Si pudiera observarlos en un ambiente cotidiano, sin la presión de una presentación formal, podría evaluar la situación con más claridad. Podría ver cómo trataban a las personas de clases sociales diferentes, y eso le daría una pista sobre cómo reaccionarían ante él. Esa misma noche, Alejandro llamó a Lucía. Su voz sonó como música en sus oídos, y apenas podía esperar para compartir su plan. «Lucía, necesito tu ayuda», comenzó, intentando medir sus palabras con cuidado. «Quiero conocer a tus padres, pero tengo una idea un poco diferente para eso». Al otro lado de la línea, Lucía guardó silencio durante unos segundos antes de responder, con la curiosidad evidente en su voz. «¿Qué tienes en mente, Alejandro?» Estaba pensando, ¿y si me disfrazara de chofer para el próximo evento al que vaya tu familia? Así, podría conocerlos sin que supieran quién soy realmente. Podría observar cómo son de verdad, sin el peso de una presentación oficial. Lucía se quedó callada un momento más, sopesando la propuesta inusual. «¿Quieres hacerte pasar por un chofer?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y preocupación en la voz. «Sí», respondió Alejandro con firmeza. «Sé que es arriesgado, pero es la única manera de entender quiénes son realmente, sin ser juzgado por mi apariencia o posición. Si son capaces de tratar bien a un chofer, sabremos que hay esperanza de que me acepten por quien soy, y no por de dónde vengo». Lucía suspiró al otro lado de la línea, dándose cuenta de lo comprometido que estaba Alejandro con la idea. Sabía que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, y aquello la conmovía profundamente. «Está bien, Alejandro», dijo finalmente con la voz más suave ahora. «Hagámoslo. Pero por favor, ten cuidado, mi familia puede ser difícil». Alejandro sonrió, sintiendo un alivio mezclado con excitación. «Gracias, Lucía. Te prometo que seré cuidadoso. Y al final espero que todo esto valga la pena». Con el plan ahora en marcha, Alejandro comenzó a organizar los detalles. Alquiló un coche de lujo y consiguió un uniforme sencillo, adecuado para un conductor privado. La noche anterior al evento, apenas pudo dormir, consumido por la ansiedad. Todo necesitaba salir perfecto, o su plan podría fracasar de manera catastrófica. En la mañana del gran día, Alejandro se miró en el espejo, ajustándose la gorra sobre la cabeza. El hombre que le devolvía la mirada era sencillo, casi invisible. Exactamente lo que necesitaba hacer en ese momento. Inspiró profundamente, cogió las llaves del coche y salió para enfrentar su destino, consciente de que aquel podría ser el día más importante de su vida. Cuando llegó a la casa de Lucía, las manos le sudaban ligeramente al tocar el timbre. Una empleada abrió la puerta y, sin siquiera mirarlo a los ojos, le indicó que esperara en el coche. Así comenzó la misión de Alejandro, y con el corazón acelerado, sabía que aquella sería una travesía sin retorno. Alejandro se acomodó en el asiento del conductor, ajustando el espejo retrovisor mientras observaba la imponente entrada de la casa de Lucía. Las paredes de mármol, los jardines perfectamente cuidados y la grandiosidad de la mansión reflejaban un mundo distante de su realidad. Sus ojos siguieron el camino de piedras hasta la puerta principal, donde finalmente avistó a Lucía y sus padres saliendo, listos para la cena. Su corazón se aceleró al verla. Estaba deslumbrante, vistiendo un elegante vestido negro que contrastaba perfectamente con su piel clara. Sus padres venían justo detrás, con una postura altiva y miradas que parecían no notar la presencia del hombre al volante. «Vamos directamente al restaurante, por favor», dijo el padre de Lucía, en un tono firme, sin siquiera lanzar una mirada a Alejandro. La voz autoritaria cortó el aire como una cuchilla, dejando claro que estaba acostumbrado a dar órdenes y no a ser cuestionado.
Alejandro solo asintió, manteniendo una expresión neutral mientras arrancaba el coche. El silencio dentro del vehículo era palpable, roto solo por los murmullos ocasionales de los padres de Lucía. Hablaban entre sí, en voz baja, como si estuvieran discutiendo algo de gran importancia. Lucía, sentada en el asiento trasero, junto a su madre, miraba por la ventana, evitando la mirada de Alejandro a través del retrovisor. Alejandro podía sentir la tensión en el aire. Cada palabra que oía de los padres de Lucía parecía cargada de una superioridad velada. Mientras conducía por las calles iluminadas, Alejandro escuchó fragmentos de conversación que hicieron que su estómago se revolviera. Estos eventos son necesarios, pero detesto tener que lidiar con personas de niveles tan bajos, dijo la madre de Lucía, con un suspiro pesado. El padre asintió, moviendo la cabeza. Sí, pero es el precio que pagamos por mantener las apariencias. Personas como ellos jamás entenderían lo que es vivir en un mundo como el nuestro. Alejandro mantuvo los ojos en la carretera, pero sintió que se le encogía el pecho con cada palabra. Sabía que estaba escuchando verdades crudas, verdades que aquellas personas jamás dirían en presencia de alguien que consideraran su igual. Mientras el coche pasaba por un semáforo, percibió una lágrima silenciosa rodando por el rostro de Lucía, reflejada en el espejo retrovisor. Ella rápidamente la limpió, girando el rostro para disimular su dolor. En un momento de osadía, Alejandro rompió el silencio. ¿Está todo bien para ustedes con la temperatura del coche?, preguntó en un tono educado, intentando iniciar una interacción más humana. El padre de Lucía lo miró con frialdad, como si la pregunta fuera una interrupción indeseada. Está perfecto, siga conduciendo, dijo con un tono seco y autoritario. Alejandro solo asintió con la cabeza, sintiéndose aún más invisible que antes. El coche seguía en dirección al restaurante, y cuanto más se acercaban, más le incomodaban las palabras de los padres de Lucía. Hablaban sobre negocios, sobre las dificultades de tratar con empleados que no entendían su lugar, y sobre lo difícil que era encontrar personas de confianza. La gente de hoy en día ya no tiene el respeto de antes, dijo la madre de Lucía. ¿No crees, querida?, preguntó volviéndose hacia su hija. Lucía dudó antes de responder, con un tono casi inaudible. Sí, mamá, es verdad. Alejandro sintió una punzada de tristeza por Lucía. Sabía que por dentro ella no estaba de acuerdo con nada de aquello, pero estaba atrapada en un mundo donde su opinión era constantemente suprimida. El coche finalmente se detuvo frente al restaurante, un local lujoso, donde las luces doradas brillaban en la noche, reflejando el lujo y el prestigio que aquel lugar representaba. Alejandro salió rápidamente del coche y corrió para abrir la puerta de Lucía. Gracias, susurró ella en voz baja mientras salía del vehículo, sin mirarlo directamente. A continuación, abrió las puertas para los padres de Lucía, que salieron sin siquiera agradecer. Mientras la familia se dirigía a la entrada del restaurante, Alejandro permaneció junto al coche, observándolos. Se sentía dividido entre la rabia y la tristeza. Aquella noche estaba revelando mucho más de lo que esperaba, y el dolor que sentía por Lucía era palpable. No podría continuar con el disfraz por mucho más tiempo, pero sabía que necesitaba seguir adelante, al menos un poco más. Cuando la familia entró en el restaurante, Alejandro finalmente se relajó, pero no por mucho tiempo. Sabía que la noche estaba lejos de terminar, y que las próximas horas serían cruciales para entender lo que realmente estaba en juego en aquella relación. Inspiró profundamente, cerrando los ojos por un momento antes de prepararse para el siguiente paso en su audaz plan. La cena transcurría en el lujoso restaurante, con sus interiores elegantemente decorados y mesas cubiertas por finos manteles blancos, mientras los candelabros centelleaban suavemente, iluminando los rostros de las figuras que allí estaban. Alejandro, estacionado fuera, esperaba pacientemente en el coche, tratando de no pensar demasiado en las palabras que había oído durante el trayecto. Mantenía una fachada tranquila, pero por dentro una tormenta de emociones lo dominaba. Estaba determinado a seguir adelante, pero la tensión acumulada pesaba sobre él como una nube oscura. Finalmente, después de algunas horas, la familia de Lucía apareció nuevamente en la entrada del restaurante. Alejandro salió rápidamente del coche y abrió las puertas para ellos, manteniendo la postura impecable de un chofer, sin expresar ninguna emoción. El padre de Lucía hizo un breve comentario sobre la eficiencia del servicio,
que Alejandro aceptó con un asentimiento de cabeza. Lucía, por su parte, miró a Alejandro, y por un breve instante sus miradas se encontraron. Había algo en sus ojos, una mezcla de dolor y disculpas, que Alejandro captó inmediatamente. «Llévenos de vuelta a casa, por favor», dijo el padre de Lucía, antes de entrar en el coche y acomodarse confortablemente. Alejandro cerró las puertas y dio la vuelta al vehículo, sintiendo la tensión crecer a cada segundo. Tan pronto como todos estuvieron acomodados, encendió el coche e inició el camino de vuelta. La noche estaba más oscura ahora y una leve llovizna comenzó a transformarse en una fuerte lluvia. El sonido de las gotas golpeando el vidrio parecía amplificar el silencio dentro del coche, donde solo se oían los ruidos apagados del motor y la respiración de los pasajeros. La lluvia aumentaba de intensidad rápidamente, haciendo las calles más difíciles de navegar. Alejandro apretó el volante, concentrado en mantener el control del coche, pero el clima se volvía cada vez más traicionero. Al acercarse a una curva cerrada, el coche comenzó a derrapar ligeramente, haciendo que Alejandro pisara el freno con cuidado. El vehículo se deslizó durante algunos segundos antes de detenerse al lado de la carretera. Un movimiento brusco que hizo que todos dentro del coche se agarraran a los asientos. ¿Pero qué es esto? ¿No sabe conducir?, vociferó el padre de Lucía, claramente irritado con la situación. Alejandro se volvió hacia atrás, manteniendo la calma. «Pido disculpas, señor. Las carreteras están resbaladizas por la lluvia. Voy a verificar si ha habido algún daño al vehículo». Antes de que alguien pudiera responder, Alejandro salió del coche, siendo inmediatamente empapado por la lluvia torrencial. Se agachó al lado del vehículo, verificando los neumáticos y asegurándose de que todo estuviera en orden. La tormenta se volvía cada vez más violenta y las gotas de lluvia golpeaban con fuerza su rostro, casi cegándolo. Cuando volvió al coche, su uniforme estaba completamente mojado, pero mantuvo la postura firme. «Está todo bien, señor. Puedo continuar el viaje, pero tal vez sea mejor esperar un poco hasta que la lluvia disminuya», sugirió Alejandro, tratando de evitar un posible accidente. El padre de Lucía, impaciente, negó con la cabeza. «Debe ser más cuidadoso, no podemos quedarnos parados aquí por mucho tiempo. Llévenos a casa ahora». La madre de Lucía, con una expresión preocupada, miró a su marido y luego a Alejandro. «Tal vez deberíamos esperar, querido. Las carreteras están peligrosas». «No voy a esperar aquí en medio de la nada», dio la sugerencia al padre de Lucía, su voz cargada de frustración. «Vamos a casa, inmediatamente». Alejandro asintió con la cabeza, sin discutir, y volvió al volante. Sabía que la decisión de seguir el viaje era arriesgada, pero no tenía otra opción. Mientras iniciaba el trayecto de vuelta, el coche pasó por una zona de visibilidad reducida, donde las luces de las farolas eran casi engullidas por la oscuridad de la tormenta. El silencio en el coche era opresivo. Alejandro mantenía el foco total en la carretera, pero no podía dejar de sentir la presión de las miradas de los pasajeros sobre él. La tensión era palpable, como si todos estuvieran al borde de un colapso, pero nadie se atrevía a hablar. Solo Lucía miraba por la ventana, su expresión cerrada, claramente en conflicto interno. La carretera sinuosa parecía interminable, cada curva representaba un nuevo desafío. En un momento de mayor tensión, Alejandro oyó un chasquido, seguido por una leve oscilación del coche. «¿Qué fue eso?», preguntó la madre de Lucía, claramente asustada. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la calma. «Debe ser la carretera mojada, señora. Estoy manteniendo el control. Solo unos minutos más y estaremos a salvo». Pero el verdadero desafío aún estaba por venir. Al acercarse a una pendiente, el coche comenzó a perder tracción, deslizándose peligrosamente hacia un lado. Alejandro, con todas sus habilidades de conducción, logró maniobrar el vehículo de vuelta a la carretera, pero no sin causar una ola de pánico entre los pasajeros. «Casi nos mata», gritó el padre de Lucía, agarrándose al asiento delante de él. Alejandro tragó saliva, tratando de controlar sus propias emociones. «Pido disculpas, señor. Estoy haciendo lo mejor que puedo, dadas las condiciones». Alejandro sabía que el próximo tramo sería crucial. Disminuyó la velocidad aún más, concentrándose en cada movimiento del coche. La lluvia, implacable, hacía el camino casi imposible de ver, pero él persistió. Finalmente, avistó las luces de la ciudad a lo lejos, una señal de que estaban cerca de casa. «Estamos casi allí»,
murmuró para sí mismo, aliviado. Sin embargo, antes de que pudiera completar el pensamiento, un árbol cayó en la carretera delante, forzándolo a frenar bruscamente. El coche se detuvo de forma abrupta, lanzando a todos los pasajeros hacia adelante en sus asientos. Alejandro sintió el impacto atravesar su cuerpo, pero rápidamente se recompuso. Miró hacia atrás, viendo los rostros aterrorizados de los padres de Lucía. «Yo voy a esquivar y seguir adelante», dijo con la voz temblorosa, pero determinada. Sabía que no podía equivocarse. No ahora. Y así, con extremo cuidado, maniobró el coche alrededor del árbol caído, sin perder el control. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el coche entró en la calle donde estaba la mansión de Lucía. Al detenerse frente a la casa, todos soltaron un suspiro de alivio. «Hemos llegado a salvo», dijo Alejandro, más para sí mismo que para los demás. Salió del coche y abrió las puertas para todos, uno por uno, sosteniendo el paraguas para protegerlos de la lluvia. Los padres de Lucía salieron del coche sin decir una palabra. Pero la madre le lanzó una mirada agradecida antes de entrar rápidamente en la casa. Lucía fue la última en salir. Dudó por un momento, mirando a Alejandro como si quisiera decir algo. «Gracias, Alejandro», dijo ella suavemente antes de apresurarse para acompañar a sus padres. Alejandro se quedó parado bajo la lluvia unos segundos más, observando la puerta de la mansión cerrarse. Sabía que había pasado por una gran prueba, pero la noche aún no había terminado en su corazón. El desafío mayor aún estaba por venir, y sabía que necesitaría toda su fuerza para enfrentar lo que le aguardaba. La noche avanzaba. Mientras Alejandro permanecía fuera de la mansión, la lluvia aún cayendo como una pesada cortina a su alrededor. Su cuerpo estaba empapado, pero el agua fría no lograba aplacar la tormenta que rugía dentro de su mente. Sabía que el momento de la revelación se acercaba, que las palabras dichas esa noche no podían ser ignoradas. Alejandro había planeado cada detalle del disfraz, pero nada podría haberlo preparado para el dolor que sintió al oír las crueles verdades de boca de los padres de Lucía. Inspiró profundamente, tratando de encontrar el coraje necesario para el siguiente paso. Finalmente decidió que era hora de enfrentar el desafío final. Alejandro caminó hasta la puerta principal y tocó el timbre. Por un instante, solo el sonido de la lluvia llenaba el silencio. Entonces la empleada abrió la puerta, sorprendida al verlo allí, aún con el uniforme de chofer. «Necesito hablar con la cinta Lucía y sus padres», dijo Alejandro con firmeza, sin desviar la mirada. La empleada dudó por un momento, pero luego asintió y lo invitó a entrar, guiándolo hasta la sala principal, donde la familia estaba reunida. Al entrar en la sala, Alejandro encontró a los padres de Lucía sentados en lujosos sofás, mientras ella estaba de pie, cerca de la chimenea, con los brazos cruzados alrededor del cuerpo, como si estuviera tratando de protegerse del frío que venía de dentro. Los padres de Lucía levantaron los ojos al verlo entrar, claramente sorprendidos por su presencia. El padre de Lucía, impaciente, fue el primero en hablar. «¿Qué está haciendo aquí? Su trabajo ha terminado. Puede irse». Alejandro, sin embargo, no se movió. Se quedó parado en medio de la sala, sus ojos fijos en los de Lucía. «Tengo algo que decir», comenzó, su voz firme, pero cargada de emoción. «No soy solo un chofer. Mi nombre es Alejandro, y soy el novio de su hija». El silencio que siguió fue casi tangible. El padre de Lucía se quedó boquiabierto, incapaz de procesar lo que acababa de oír. La madre de Lucía, con una expresión de shock, se cubrió la boca con la mano, mientras Lucía miraba a Alejandro, sus ojos húmedos, pero llenos de determinación. «Alejandro», murmuró ella, sintiendo una mezcla de alivio y miedo por lo que vendría a continuación. «¿Tú eres qué?». La voz del padre de Lucía sonó como un trueno en la sala. Se levantó abruptamente, la furia evidente en cada línea de su rostro. «¿Te atreves a entrar en mi casa y mentir sobre quién eres?». Alejandro mantuvo la postura, enfrentando la mirada fulminante del hombre. «No mentí sobre quién soy», respondió Alejandro, tratando de mantener la calma. «Me disfracé para poder conocerlos sin el peso de las expectativas. Quería ver cómo tratan a las personas sin saber quiénes son realmente». El padre de Lucía rió, pero fue una risa fría, sin alegría. «Entonces, ¿crees que puedes ponernos a prueba como si fuéramos ratas en un laboratorio?». Alejandro percibió el peligro de la situación, pero sabía que necesitaba ser honesto. Quería entender lo que mi futura familia piensa, cómo se comporta. Y lo que vi y oí esta noche me dejó profundamente decepcionado.
La madre de Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Crees que puedes entrar en la vida de nuestra hija, fingiendo ser alguien que no eres, y esperar que lo aceptemos? Sus ojos estaban llenos de una mezcla de rabia y dolor, pero había también una sombra de duda. Lucía, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Mamá, papá, Alejandro hizo esto porque quería proteger lo que tenemos. Quería ver si ustedes podrían aceptarlo por quien es y no por lo que posee. Sus ojos encontraron los de Alejandro, y él vio allí el amor que había motivado todo aquello. Lo amo, y nada de lo que ha pasado esta noche va a cambiar eso. El padre de Lucía, aún furioso, miró de uno a otro como si tratara de encontrar una brecha, una manera de deshacer todo aquello. Pero al ver la firmeza en los ojos de su hija, su rabia comenzó a dar lugar a una perplejidad silenciosa. ¿Sabías de esto todo el tiempo, Lucía?, preguntó, su voz ahora teñida de incredulidad. Sí, papá, respondió ella sin vacilar. Lo sabía y estuve de acuerdo con el plan porque quería que vieran a Alejandro como yo lo veo, sin prejuicios. La sala quedó en silencio nuevamente, cada persona digiriendo lo que acababa de ser revelado. Alejandro, aprovechando el momento, dio el paso final. No hice esto por mal, lo hice porque creo que el amor verdadero supera todas las barreras, y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para probar mi amor por Lucía, incluso si eso significa enfrentar el juicio de todos ustedes. El padre de Lucía cerró los ojos, respirando profundamente. La rabia aún estaba allí, pero había algo más ahora. Una comprensión lenta y dolorosa formándose en su mente. Eres un hombre valiente, Alejandro, dijo finalmente, su voz cansada. Pero también eres tonto. Crees que puedes cambiar el mundo con buenas intenciones. Alejandro sacudió la cabeza. Creo que puedo cambiar mi mundo y el de Lucía con amor y sinceridad. La madre de Lucía se levantó lentamente, sus ojos fijos en Alejandro. No sé si podemos aceptar esto, pero si Lucía te ama, entonces debemos al menos intentarlo. Lucía dio un paso adelante, tomando la mano de Alejandro. Es todo lo que pedimos, mamá. Una oportunidad. El padre de Lucía permaneció en silencio, pero su mirada se suavizó un poco. Sabía que la batalla estaba perdida, pero también que algo mayor se había ganado esa noche. La comprensión de que el amor verdadero no puede medirse por riquezas o estatus, sino por el carácter y el coraje de enfrentar cualquier obstáculo. Alejandro sintió que el peso se levantaba de sus hombros, pero sabía que aquella era solo una pequeña victoria en una guerra mucho mayor. Apretó la mano de Lucía, sintiendo la fuerza de ella fluyendo hacia él. Y supo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Pero el camino por delante aún era largo, y la verdadera prueba de su unión apenas estaba comenzando. La tensión aún flotaba en el aire, densa como la niebla, incluso después de la revelación de Alejandro. Los padres de Lucía permanecían en silencio, intercambiando miradas que revelaban el conflicto interno que enfrentaban. Alejandro, aún sosteniendo la mano de Lucía, sentía el peso de las palabras no dichas, de las emociones que bullían bajo la superficie. Lucía sabía que el momento exigía más que palabras. Exigía acción, una decisión que pudiera romper el ciclo de prejuicio que había sido expuesto esa noche. Lucía respiró hondo, soltando la mano de Alejandro por un momento para dar un paso al frente. Miró directamente a sus padres, sus ojos brillando con una determinación que nunca antes habían visto. Papá, mamá, sé que me aman y siempre han querido lo mejor para mí. Pero esta noche ha quedado claro que nuestras ideas sobre lo que es lo mejor son muy diferentes. Su voz estaba tranquila, pero cargada de una firmeza que cortaba el aire. El padre de Lucía cruzó los brazos como si intentara protegerse de las palabras que sabía que estaban por venir. Estás diciendo que vas a elegir a este hombre, un extraño que se infiltró en nuestra casa. En lugar de escuchar la razón, Lucía no retrocedió. No se trata de elegir un lado u otro, papá. Trata de elegir lo que es correcto para mí. Alejandro no es un extraño, es el hombre que amo, y si ustedes no pueden ver eso, si no pueden ver más allá de las apariencias, entonces tal vez nunca entiendan lo que realmente importa en la vida. La madre de Lucía, con los ojos húmedos, intentó intervenir. Hija, sabes que todo lo que queremos es tu felicidad. Pero, ¿realmente puedo ofrecerte todo lo que mereces? ¿Estás dispuesta a renunciar a todo por amor? Lucía sonrió tristemente, sacudiendo la cabeza. Mamá, lo que realmente merezco es alguien que me ame por lo que soy, y no por lo que tengo.
Y Alejandro es esa persona. Me ama de verdad, sin esperar nada a cambio, sin querer cambiar quién soy. Y eso para mí vale más que cualquier riqueza o estatus. Alejandro observaba el enfrentamiento entre Lucía y sus padres con el corazón encogido, sabiendo que ella estaba luchando una batalla que también era suya. Quería intervenir, decir algo, pero sabía que aquel momento le pertenecía a ella. Era la decisión de Lucía la que cambiaría el rumbo de todo, y él confiaba plenamente en la fuerza y la sabiduría de ella. El padre de Lucía, aún resistente, dio un paso al frente. Su voz más baja ahora, casi un susurro. Lucía, piénsalo bien. El mundo es cruel, y el amor no siempre es suficiente para enfrentar los desafíos que están por venir. ¿Estás dispuesta a enfrentar eso? A luchar contra todas las adversidades, sabiendo que puedes perder mucho en el proceso. Lucía miró a Alejandro, sus ojos encontrándose con los de él con una intensidad que hizo desaparecer el mundo a su alrededor. Sí, papá, estoy dispuesta, porque creo que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Y si eso significa renunciar a algunas cosas, entonces estoy lista para ello. El silencio en la sala fue roto solo por el suave sonido del fuego crepitando en la chimenea. Alejandro sintió un nudo en el pecho al ver la batalla interna en los ojos de los padres de Lucía, especialmente en su padre. Sabía que aquella era una lucha que ellos no estaban preparados para perder. Pero también sabía que el amor de Lucía por él era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. El padre de Lucía finalmente soltó un suspiro pesado, sus hombros cayendo como si todo el peso del mundo estuviera sobre ellos. «Eres testaruda, igual que tu madre», dijo, la voz cargada de resignación. «No voy a fingir que estoy de acuerdo con todo esto, pero si estás tan segura de tu elección, entonces no puedo forzarte a hacer algo diferente. Solo espero que sepas lo que estás haciendo». Lucía dio un paso adelante y abrazó a su padre, que dudó por un momento antes de devolver el gesto. «Gracias, papá. Sé que estás haciendo esto por amor, y prometo que honraré tu confianza». La madre de Lucía se acercó, envolviendo a los dos en un abrazo colectivo, y Alejandro se quedó de pie, observando la escena con un sentimiento de alivio y gratitud. Cuando Lucía finalmente se soltó del abrazo de sus padres, volvió con Alejandro, tomando su mano nuevamente. «Vamos, Alejandro, aún tenemos un camino por delante, pero ahora sé que podemos seguir juntos». Alejandro apretó su mano, sintiendo el calor y la fuerza que emanaban de ella, y juntos caminaron hacia la puerta. Mientras salían, el padre de Lucía habló una última vez. «Alejandro, cuida bien de mi hija. Tienes mi aceptación, pero eso no significa que será fácil. La vida no es un cuento de hadas, y tendrás que demostrar tu valía a cada paso». Alejandro se volvió hacia él con una mirada de respeto y determinación. «Lo prometo, señor, haré todo lo que esté a mi alcance para hacerla feliz». Con estas palabras, él y Lucía dejaron la mansión, listos para enfrentar lo que sea que el futuro les deparara, sabiendo que el amor verdadero, robado por el fuego, era más fuerte que cualquier desafío que pudiera venir. El viento frío de la noche acariciaba el rostro de Alejandro y Lucía, mientras caminaban en silencio hasta el coche, ahora estacionado frente a la mansión. El sonido de la lluvia disminuía gradualmente, como si hasta el clima estuviera aguardando el desarrollo de los eventos de aquella noche. Alejandro abrió la puerta para Lucía, y entró en el coche, lanzando una última mirada a la casa donde tantos recuerdos estaban guardados. Él dio la vuelta y entró también, cerrando la puerta suavemente, como si no quisiera perturbar el delicado equilibrio que acababa de establecerse entre ellos y los padres de ella. Mientras conducía por las calles mojadas e iluminadas solo por los faros del coche, Alejandro no podía apartar la sensación de que algo más estaba por venir. La conversación con los padres de Lucía había sido difícil, pero había un alivio evidente en el aire. Sin embargo, sentía que el conflicto no había sido completamente resuelto. Lucía a su lado parecía pensativa, la mirada fija en la carretera delante, como si estuviera inmersa en un mundo de pensamientos y sentimientos que Alejandro aún no podía acceder. La carretera se extendía ante ellos, silenciosa, mientras Alejandro reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. «¿Crees que realmente lo aceptaron?», preguntó, rompiendo el silencio, la voz baja y cargada de incertidumbre. Lucía tardó en responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Creo que lo aceptaron tanto como son capaces en este momento, Alejandro.
Mi padre nunca ha sido alguien que ceda fácilmente, y mi madre... Bueno, ella siempre ha estado más preocupada por las apariencias que por los sentimientos. Pero lo importante es que dimos el primer paso. Ahora saben lo que siento por ti y saben que no voy a renunciar a esto. Alejandro asintió, sintiendo una ola de alivio. Estoy dispuesto a luchar por nosotros, Lucía. No importa lo que pase. Lucía sonrió suavemente, tocando la mano de Alejandro. Lo sé, y es por eso que elegí estar a tu lado. Mientras conducían de vuelta a la casa de Alejandro, donde pretendían pasar la noche, un sonido inesperado interrumpió sus pensamientos. El celular de Lucía comenzó a sonar, vibrando en la consola entre ellos. Lucía cogió el aparato y miró la pantalla, su rostro convirtiéndose en una máscara de sorpresa. «Es mi padre», dijo, tendiendo la llamada con una expresión de preocupación. «Lucía, necesito hablar contigo y Alejandro. ¿Pueden volver a casa inmediatamente?» La voz del padre de Lucía sonó urgente desde el otro lado de la línea, sin la frialdad habitual. Lucía intercambió una mirada rápida con Alejandro antes de responder. «Estamos en camino, papá. Llegaremos en unos minutos». Alejandro dio la vuelta al coche, la tensión volviendo a llenar el espacio entre ellos. ¿Qué podría haber pasado? El pensamiento recorrió la mente de ambos mientras regresaban a la mansión. El corazón de Alejandro latía rápido, sintiendo que el desenlace de aquella noche aún estaba lejos de ser definido. Al llegar a la casa, la puerta ya estaba abierta, como si los estuvieran esperando. La empleada los condujo de vuelta a la sala de estar, donde encontraron al padre de Lucía solo, sentado en el mismo sillón de antes, pero con una expresión muy diferente. Parecía haber envejecido años en cuestión de minutos, y su postura antes rígida e imponente, ahora estaba relajada, casi vulnerable. «Papá, ¿qué ha pasado?», Lucía preguntó preocupada mientras se acercaba a él. El padre de Lucía levantó los ojos, primero hacia su hija, luego hacia Alejandro. «Tengo algo que confesar», dijo, su voz cargada de un peso que parecía aplastar cada palabra. «Alejandro, yo sabía quién eras desde el principio». Las palabras cayeron como una piedra en el estómago de Alejandro. Parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de oír. «¿Sabía?», preguntó, la sorpresa clara en su voz. El padre de Lucía asintió, suspirando profundamente antes de continuar. «Sí, te reconocí desde el momento en que entraste por la puerta como chofer, pero no dije nada porque quería ponerte a prueba. Quería ver cómo te comportarías en una situación que exigía tanto carácter como paciencia. Quería saber si eras el hombre adecuado para mi hija». Alejandro y Lucía permanecieron en silencio, absorbiendo la revelación. Lucía miró a su padre, incrédula. «¿Sabías todo esto? ¿Y aún así nos hiciste pasar por esto?», preguntó con un tono de dolor en la voz. «Fue un error», admitió el padre de Lucía, su voz baja y cargada de arrepentimiento. «Creí que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo que te subestimé, Alejandro. Subestimé el amor que ustedes dos se tienen. Por eso pido disculpas». «Pido». Alejandro, aún aturdido, tardó unos momentos en encontrar su voz. «Yo no sé qué decir». «No necesitas decir nada», respondió el padre de Lucía, levantándose lentamente del sillón. «Solo quiero que sepas que aunque lo hice de forma equivocada, mi intención siempre fue proteger a mi hija. Pero ahora veo que estás segura contigo. Y eso es todo lo que importa». Lucía, aún sorprendida, se acercó a su padre y lo abrazó sin decir una palabra. Alejandro observó la escena, sintiendo una mezcla de emociones que iba desde el alivio hasta el agotamiento. La noche había estado llena de giros inesperados, y la prueba que él había planeado acabó volviéndose contra él, pero de una manera que nunca podría haber previsto. Cuando el padre de Lucía finalmente soltó a su hija, se volvió hacia Alejandro, extendiendo la mano. «Cuídala bien, Alejandro. Ella lo es todo para mí». Alejandro estrechó la mano del hombre, sintiendo la sinceridad detrás de las palabras. «Prometo que lo haré», dijo con una firmeza renovada. Con la revelación ahora expuesta, el peso que Alejandro y Lucía habían cargado a lo largo de la noche finalmente comenzó a disiparse. La prueba había terminado, y aunque los métodos habían sido cuestionables, el resultado era claro. Su amor había sido aprobado. Mientras se preparaban para dejar la casa nuevamente, Alejandro sabía que, a pesar de todo, aquel era solo el comienzo de una nueva fase de sus vidas. Una fase que enfrentarían juntos, más fuertes y determinados que nunca. El amanecer despuntaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con suaves tonos de rosa y naranja.
mientras Alejandro y Lucía dejaban la casa de los padres de ella por segunda vez esa noche. El aire estaba fresco, cargado con el olor a tierra mojada después de la tormenta, y las calles estaban desiertas, ofreciendo un raro momento de tranquilidad después de tantas horas de tensión y giros inesperados. Alejandro sostenía la mano de Lucía con firmeza, como si temiera que ella pudiera escapar de su lado en cualquier momento. Pero la suave sonrisa que ella le ofrecía, cada vez que sus miradas se encontraban, le daba la seguridad de que ella estaba allí, de que ambos estaban listos para lo que viniera a continuación. Mientras conducía, Alejandro sentía que el peso de las emociones de la noche finalmente comenzaba a disminuir. La revelación del padre de Lucía había sido impactante, pero también había traído una claridad que no esperaba. La prueba que él mismo había planeado se había transformado en algo mucho mayor. Algo que probó no solo la fuerza de su amor, sino también la capacidad de perdón y comprensión. Alejandro sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con Lucía a su lado, sentía que podrían superar cualquier obstáculo. Lucía, por su parte, miraba la carretera con una mezcla de alivio y anticipación. Había luchado mucho esa noche, no solo contra los prejuicios de sus padres, sino también contra sus propios miedos e incertidumbres. Ahora se sentía más fuerte, más segura de sus elecciones y del amor que compartía con Alejandro. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente, pero sabía que en el fondo, él quería lo mejor para ella. Y en ese momento, lo mejor para ella era estar al lado del hombre que amaba. Alejandro, comenzó Lucía, rompiendo el suave silencio que flotaba entre ellos. Sé que esta noche ha sido difícil para todos nosotros, pero quiero que sepas que nunca dudé de ti. Incluso cuando mi padre reveló que lo sabía todo, yo sabía que estaba siendo sincero, que tu amor por mí es real. Alejandro sonrió, sintiendo una onda de calor en su pecho. Yo tampoco dudé nunca de ti. Lucía, sé que lo que hemos pasado esta noche solo nos ha hecho más fuertes. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a surgir en el horizonte, Alejandro se dio cuenta de que se estaban acercando a su apartamento. Era un lugar modesto, pero siempre había sido un refugio para él, un espacio donde podía ser él mismo, sin las presiones del mundo exterior. Sabía que, para Lucía, aquello sería un contraste con el lujo al que estaba acostumbrada, pero también sabía que ella era diferente a las otras personas de aquel mundo. A ella no le importaban las apariencias o el estatus, lo que le importaba era el amor y la honestidad. Cuando llegaron, Alejandro estacionó el coche y salió para abrir la puerta a Lucía. Ella le sonrió, bajando del vehículo y entrelazando sus dedos con los de él mientras caminaban hacia el edificio. Subieron las escaleras en silencio, la proximidad de sus cuerpos creando una sensación de confort y seguridad. Al entrar en el apartamento, Alejandro encendió las luces, revelando un espacio simple pero acogedor. Lucía miró alrededor, absorbiendo cada detalle, y finalmente se volvió hacia él sonriendo. «Es perfecto», dijo ella, su voz suave. Alejandro rió aliviado. «No es tan grandioso como la casa de tus padres, pero es nuestro lugar ahora». Ella sacudió la cabeza, sus ojos brillando. «No quiero lujo, Alejandro, quiero esto. Nosotros dos juntos construyendo algo verdadero». Alejandro se acercó, envolviéndola en un abrazo. «Nunca imaginé que una noche tan llena de desafíos terminaría así, pero estoy feliz de que hayamos pasado por todo esto juntos, porque ahora sé que podemos enfrentar cualquier cosa». Lucía apoyó la cabeza en el pecho de él, escuchando el latido constante de su corazón. «Sí, podemos, y lo haremos». El amanecer se esparcía por las ventanas del apartamento, bañando a los dos en una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos y esperanzas renovadas. Alejandro y Lucía sabían que muchas batallas aún estaban por venir, con la familia de ella, con el mundo exterior, tal vez incluso con ellos mismos. Pero mientras estuvieran juntos, sabían que podrían enfrentar cualquier cosa. Mientras el sol salía completamente iluminando la ciudad, Alejandro y Lucía se acomodaron en el sofá, dejando que el cansancio de la noche anterior finalmente se disipara. La vida volvería a la normalidad pronto, con todas sus complicaciones e incertidumbres. Pero en ese momento, todo parecía correcto. Habían elegido el uno al otro. Y esa elección, a pesar de todo, era lo que los fortalecería en el camino que tenían por delante. Ese día, un nuevo capítulo de sus vidas comenzaba, escrito a partir de las lecciones aprendidas y las pruebas superadas.
Y así, Alejandro y Lucía estaban listos para enfrentar el futuro, lado a lado, con la certeza de que el amor, cuando es verdadero, es capaz de vencer cualquier desafío.